Ah, listo, profe, gracias. Me parece que ese, pues que sobre todo que es pertinente para el tema que estamos viendo. ¿Ok? Entonces, para que traten de apartar el tiempo, ¿sí? Y puedan asistir. Perdón, perdón, Maliru. Sí, sí. Ok. Sí, sí, sí. Ah, ya le llegó por el correo o algo. Ah, ok. Sí, 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 ahorita que se la envió, eh, se me ha pasado a enviárselas. Pero sí, es que ese tipo de charlas son importantes. Yo estaba colaborando con Alberto para conseguir algunas. Ah, son charlas que se han preparado inicialmente para los cursos de mantenimiento, de ingeniería de mantenimiento, pues pensando en que como no hay posibilidad de hacer visitas técnicas, entonces se está tratando de traer gente de la industria a que den charlas, ¿sí? Yo estaba colaborando consiguiendo algunas de esas y bueno, pues esta salió y la verdad pues me parece que es muy muy pertinente para el tema que es para el curso y sobre todo para el tema que estamos viendo en este momento. ¿Sí? Entonces, sabes, el tiempo es el timing, como se dice, es bastante, es perfecto. ¿Sí? Entonces ahora les envío la información para los que no la tienen. ¿De acuerdo? Ese reglamento es un proveedor de herramientas de SKF, es de los productos de herramientas más conocidos que hay. ¿De acuerdo? Bueno, hay 16, 17. Listo. Entonces esperemos un momentico más y continuamos el curso, ¿vale?
Bueno, ¿cómo están los que me han saludado? ¿Cómo se encuentran? ¿Aló? Hola, profe, bien, gracias. ¿Usted ¿Sí qué me tal? escuchan? Ok. Ok. ¿Cómo le fue en el quiz? Bien, profe. ¿Cómo le fue en el quiz? Vi que hubo un par que no lo hicieron. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Aló, aló? ¿Sí? Sí, hubo un par que no lo hicieron. Qué pensativo por eso. Bueno, como unos 5 que no lo hicieron. Lo otro, comencé a revisar el examen, revisé la pregunta que estaba abierta. Eh, ya la califiqué. Una pregunta, yo no sé si ustedes tengan que ver eso, vean eso directamente, o si lo ven, o no han entrado. La pregunta que era abierta, mírala, sí, ya la corregí. ¿Ustedes ven esa corrección? Profe, pues nosotros vemos la nota ya con la suma que usted hizo, pero igual esa pregunta nos sale mal. O sea, Ah, ok, sí, 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 o sea, sí, 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 pero está claro, yo hice la corrección de nota en donde era apropiado y coloqué retroalimentación. Es lo que quiero saber si ustedes ven o no ven eso. eso creo Sí, que sí, no. profe, sí lo podemos ver. ¿Sí lo ven? Ah, ok, listo, Sí, es que no estaba señor. seguro. Acá estaba revisando algo y me quedé con esa inquietud. Ok, notas como van las están viendo en el libro de calificaciones, ¿las ven? Es que no está compartiendo. ¿Cómo? No está compartiendo. No, 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 en la plataforma. Que Sí, quiero profe, saber si ustedes ven Sí, eso, o sea, tienen acceso a eso o no. ahí salen las notas de los quizzes y el parcial. Faltaría es que nos salga, creo que la del corte, ¿no? ¿Acá qué? Profe, que ahí vemos la nota de los quizzes y el parcial, pero creo que lo que falta es que se haga la ponderación de la nota del corte. Ah, sí, 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 la ponderación me falta hacer, no sé, por alguna razón, no sé, pero me tomó el pelo hacerla que día sí, y no que no le volví a dedicar tiempo. ¿Esto, Sí, profe, yo, se yo, puede yo la hacer? saqué que en Excel acá, pero no sé, o sea, me dio trabajo, tal vez era por algo mal la sintaxis y no me la recibió para hacer la ponderación. ¿Esto, profe? Aquí precisamente estaba haciendo eso, ¿para qué? Para que yo les comparto, acá los tengo como códigos. ¿Para hacer qué? Para hacer para que estaba comparando cómo era con el qué, pues si la ecuación que estaba metiendo en el Moodle era la que estaba o no estaba, ¿sí? Mira, aquí están como códigos, ¿ok? Entonces no hay problema, esto no. ¿Esto, ¿Ok? profe? ¿Sí, sí, sí la ven? Va a Quiz uno. haber, va a haber esto, ¿se va a poder hacer revisión del parcial? ¿Así o no? Si acaso tenerlo listo para el miércoles lo solucionamos. ¿Listo? Ok. profe, también hace falta corregir la pregunta del La factor de última, sí, señor. seguridad de La Soderbergh. última, sí. Sí, es que me puse a hacer eso y estuve el sábado, como el sábado tarde, revisé eso y ya, ayer ni prendí el computador. Me quise que los ojos volvieran a ser redondos, no cuadrados, yo los tenía cuadrados. Espérate, tengo acá yo estoy escuchando muy pasito. Yo no sé si sea debe ser sean ustedes o si sea yo, pero el volumen aquí está alto.
Bueno, entonces sí, no, lo que acá mostrarles acá, el primer quiz vale el 5%, el segundo el 15%, el tercero el 10%, y eso somos el 30% de quizzes, y el examen el 70%, ¿sí? Entonces, vean, esas son las que llevan acá, es que está verificando acá si la cuestión que está metiendo en el Moodle, pero no sé, tenía que tener algo más de la sintaxis porque no me la recibió. ¿De acuerdo? Yo no estoy seguro, tampoco estoy seguro cuándo tengo que pasar notas. Creo que tengo como hasta mediados de diciembre. Bueno, miremos acá, cierro acá. Pues antes te quiero verificar. Ustedes están viendo esto, ¿cierto? Esta página la ven así como está. ¿Sí? No ven el total. ¿Sí? Si es que esto todavía no está. Bueno. Sigamos acá. ¿Dónde quedamos? Por acá, ¿cierto? Mirando clases de rodamientos. Miramos rodamientos axiales. Sí, me confirman, por favor. ¿Sí? No, voy a cambiar eso. Sí, profe, están las diapositivas, rodamientos axiales. Creo que quedamos ahí, ¿cierto? Creo que sí, profe. Listo. Sí. Bien, ok, creo que sí el headset lo cambié, ahora sí escucho mejor. Bueno, creo que llegamos acá a herramientas axiales. Vimos agujas, sí que son básicamente rodillos, pero con una relación desde el test bastante alta. ¿Sí? Ok. O sea, elementos que son un diámetro muy pequeño comparado con su longitud. ¿Sí? Vimos los axiales que se usan para pues, carga axial, obviamente. Hablamos que en este caso, esos elementos son unidireccionales, ¿cierto? O sea, solamente puede soportar carga en esta dirección. Si yo aplico carga en la otra dirección, no hay quien soporte, entonces debería montarlos como en pares, ¿cierto? Bueno, están axiales. Hablamos de esos de vuelos a rótula en los que la pista interna, ¿cierto? Está acá. Observen que no es una recta, sino ya es una superficie toroidal. Entonces, esos rodamientos me permiten, tienen gran capacidad para soportar desalineamiento, ¿de acuerdo? Están estos rodamientos de contacto angular que son bastante interesantes, ¿sí? Miren lo siguiente. Bueno, sí. Son bastante interesantes, ¿sí? Bueno, miren acá, por ejemplo, acá aplico una fuerza radial, ¿cierto? Esta que está acá, ¿sí? Esta la voy a colocar aquí. Listo, esa fuerza radial, ¿cierto? Listo, esa fuerza radial del eje se transmite a la pista interna, ¿cierto? Ahora, de la pista interna, ¿hacia dónde va? Se transmite el elemento rodante, ¿cierto? Entonces, si yo hago el DCL de ese elemento rodante, por ejemplo, acá voy a llamar acá E1 y E2, ¿sí? Para este E1, ¿cómo va a ser la fuerza? ¿Sí? La fuerza que actúa, ¿cómo es? La fuerza normal a la superficie, ¿cierto? Entonces aquí me acabo de tener una fuerza que viene, bueno, un poco exagerada, ¿sí? Cae en ese sentido, ¿sí? Quedó demasiado acostada. Opa. Sí, cae en ese sentido. Sí, ¿y la reacción dónde va a estar?
También que eso va a estar en esta dirección, ¿cierto? Bueno, igual para el otro lado. Entonces mire que acá, o sea, en este caso acá, ¿qué se me genera? Se me generaría una fuerza axial, ¿cierto? Si esta fuerza axial, perdón, si esta fuerza no existe, ¿sí? Esa fuerza axial no existe, solo tengo carga radial que se me genera. Se me genera automáticamente una carga axial, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Como suben acá en pares, ¿qué sucede con esa componente? ¿Sí? Como esos vienen por pares, estas componentes son iguales y se me cancela ese efecto de carga axial, ¿de acuerdo? Entonces son muy convenientes en ese sentido, ¿sí? Son muy convenientes, ¿por qué? ¿Qué? Porque me soportan cargas axiales grandes sin generar una carga axial en el soporte, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, o sea, simplemente se queda soportado por la pista interna. Entonces, es bastante conveniente eso, ¿sí? Bueno, y con la ventaja de que, pues, que puedo tener altas velocidades, ¿de acuerdo? Bueno, esos son, por ejemplo, ahora vamos a ver, por ejemplo, con los rodamientos de rodillos cónicos, que soportan altas cargas axiales, pero me generan un empuje axial también. ¿De acuerdo? Ah, por aquí están, por ejemplo, los cónicos, ¿cierto? Igual, si yo le hago el DSL al elemento rodante, ¿sí? ¿Yo qué tengo? Perdón. Bueno, aquí tengo la... Sí, por efecto de este ángulo, ¿sí? Acá tengo entonces la carga que actúa, la carga normal a la superficie. Profe, acá el anterior solo soporta carga radial entonces. No, al contrario, radial y axial. Sí, acá es el caso, o sea, es el caso, sí, es el caso de que si no tengo una carga axial, o sea, si no le estoy ejerciendo carga axial, solamente carga radial, ese me genera cargas, axiales también, ¿cierto? Me soportan, pero y miren que son se me cancelan, ¿cierto? Ahora, si yo aparte de eso tengo una carga axial carga axial, ¿sí? Igual esa carga axial se me va a cancelar. O sea, yo no voy a transmitir carga axial al soporte, ¿cierto? Acá el soporte no me va a soportar esa carga axial, ¿sí? Tengo la ventaja que esa carga axial se va a soportar solamente por la pista, ¿sí? Tienen esa ventaja, ¿no? Generalmente esos rodamientos, por ejemplo, acá en este caso, los rodamientos cónicos, yo debo colocarlos en pares, ¿cierto? Porque miren, acá tengo mi carga, tengo la carga, ¿cierto? Solamente carga normal, pero carga radial, ¿sí? Viene acá, ¿cierto? Viene mi carga radial y acá viene normal la superficie, ¿cierto? Listo. Y acá, por ese sentido, acá se me va a generar una componente axial, ¿cierto? Axial y radial. Y pues esta componente de acá, ¿cierto? Pasa a la pista y por lo tanto a la pista externa y por lo tanto pues pasa al apoyo, ¿sí? Estos rodamientos generalmente se montan en pares, ¿sí? Se llaman montajes en tándem. Creo que por acá tengo uno más adelante. Sí, ahorita más tarde les muestro uno que están montados en tándem. ¿Para qué? Para cancelar esa componente axial y evitar pues, que el componente tenga un empuje neto, ¿sí? Sí, mientras que en estos anteriores de contacto angular no, ¿sí? Ese empuje neto me queda, se me anula en ese componente, ¿de acuerdo? Bueno, claro que esos componentes, estos rodamientos cónicos tienen perdón. Si ustedes observan, hay el contacto, ¿sí? Es mucho más, el área de contacto es mucho más grande en un cilindro que en una esfera, ¿cierto? Acá tengo una línea, ¿sí? Entre realmente el elemento rodante y pista, lo que ya hemos hablado, acá, mientras que acá voy a tener solamente un punto, ¿cierto? De contacto, ¿sí? En el peor caso, ¿sí? En el mejor caso puede tener una línea mucho más corta, mucho menos acá en esos elementos, ¿no? ¿De acuerdo?
Entonces, claro, si yo necesito carga radial, elevadas cargas radiales, yo necesito, esto probablemente sea mi única opción, ¿entendido? Bueno, existen, por ejemplo, estos que son desarrollos relativamente nuevos, ¿sí? Que son, ven acá, que son, son una combinación entre rodamientos de rodillos y rodamientos, y esta clase de rodamientos. Los que vimos acá, ¿sí? De bolas a rótula. Digamos que esos son rodamientos de tambores, de cilindros a rótula, ¿sí? Entonces, esto ¿qué? Me entregan la capacidad de autoalineamiento con capacidades de transmisión de carga mucho mayores, ¿cierto? Porque igual acá tengo la línea de contacto, el contacto es una línea y no un punto, ¿cierto? Bueno, esos son herramientas relativamente nuevos, sí, desarrollos relativamente nuevos, no sé si, desconozco si otros fabricantes también tengan esas soluciones. ¿De acuerdo? Bueno, otros, por ejemplo, ya ¿qué son? Por ejemplo, por ejemplo, una solución que bastante interesante, ¿sí? En este caso tengo un rodamiento axial de bolas, pero radial de bolas, perdón, ¿sí? Y miren que en este caso, pues, es autolineante, pero lo que oscila, lo que gira, lo que se come ese desalineamiento son las pistas, ¿cierto? Esas ya son soluciones que vienen, por ejemplo, ¿en qué? Ya completas, ¿no? Viene tanto rodamiento como chumacera, como alojamiento, ¿sí? Claro, todo esto pues debe tener un costo más elevado, ¿no? Tiene un costo más elevado, ¿sí? O sea, le vienen ya la solución lista, pero pues a un costo más elevado también, ¿no? Bueno, existen estas, por ejemplo, también son bien interesantes, ¿sí? En el que, miren que la cara interna, acá de pronto no se alcanza a ver bien, ¿sí? Pero la cara interna, ¿sí? Es inclinada. Espérense. La cara interna es inclinada. ¿Para qué quiero tener una cara interna cónica? ¿Para qué se les ocurre que quiero tener eso? ¿En qué caso sería útil? Pues es lo siguiente, miren. Miren que cuando yo tengo una situación como estas, ¿sí? Esto viene el rodamiento, pista interna, viene acá esta parte que es se llama manguito, es sencillamente un cilindro con la pista externa cónica, o sea, internamente es recto, pero externamente tiene una conicidad, ¿sí? Eso en inglés se llama así, taper, ¿sí? ¿Para qué me sirve eso? Pues resulta que acá en esa parte acá al final, viene roscado, ¿sí? Y acá tiene, todo eso es un solo componente, ¿cierto? Pues acá ya viene mi eje, ¿sí? Y acá es una rosca, y acá viene con un elemento roscado, ¿sí? Ese elemento que está acá es el roscado, y yo simplemente yo lo que hago, ¿sí? Es coger al roscar eso, el elemento se monta automáticamente, ¿sí? El montaje y el desmontaje se me facilita terriblemente y yo no tengo que usar extractores, no tengo que usar martillo, ¿sí? Elementos que pueden dañar la pista, ¿sí? Ahorita, bueno, y usted al principio hablamos y mira, hicimos el análisis de que cuál es el mecanismo de daño al que se han sometido esos elementos en el trabajo, en operación. Aló. La fatiga, ¿no? Fatiga, ¿cierto? Sí. Bueno.
Pero resulta que es que estos elementos, sí, claro, o sea, a pesar de que esa es la solicitación en trabajo, pues eso ya depende del fabricante, que el fabricante cumpla que lo que dice, ¿no? Que eso que eso no falla por fatiga, ¿sí? Pero resulta que generalmente las fallas de esos elementos son por montaje inadecuado, por operación inadecuada, ¿sí? ¿Por qué? Porque o fallan, yo los someto a más de lo que deben tener, a más de lo que están en capacidad de soportar, o porque en el montaje o, se cometen errores, ¿sí? Si yo, por ejemplo, estoy montando esto, perdón, disculpen, al montar esta herramienta, por ejemplo, yo empiezo a darle martillo a la pista interna, ¿sí? Acá tengo fricción, ¿sí? Acá tengo, por ejemplo, el soporte externo, ¿sí? Sí, ese es mi soporte, eso está anclado a tierra. ¿Listo? Si yo acá empiezo a darle martillo a esto, a la pista interna, por ejemplo, que es algo que se ve, ¿sí? ¿Qué sucede? Si ustedes hacen ese análisis, ¿qué voy a tener? Esa fuerza de la pista interna se transmite ¿a dónde? Al elemento rodante, ¿cierto? Y pues esto acá en ese caso va a tener una fuerza muy localizada en esa parte, ¿cierto? Si esa fuerza es tan elevada que me genera una deformación plástica en la pista interna, ¿qué les sucede a esas dimensiones? Van a cambiar y lo más probable es... Ah, ok. Y lo más probable es que tenga un daño localizado, o sea, tenga, por ejemplo, una marca, ¿sí? O sea, una indentación, una marca de una deformación permanente en esa pista, ¿cierto? Eso ya es comenzar ¿con qué? Con un problema, ¿sí? En el que cada vez que pase por ese lado se me van a generar un pico de cargas, porque va a encontrar un hueco, es como encontrar un bache, ¿sí? Un bache en una calle, ¿sí? Eso, por ejemplo, si yo tuve todo el cuidado en el transporte, en el almacenamiento también, que es otro problema grande en estos elementos, ¿sí? Que cuando no son almacenados apropiadamente, se pueden dañar, ¿sí? La superficie puede corroerse, y si la superficie se corroen, pues voy a tener obviamente un peor acabado superficial, ¿sí? Si yo tuve todo eso cuidado bien, pero lo monto erróneamente, se me pueden inducir daños en las superficies que me van a disminuir la vida de ese rodamiento, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, soluciones como esta, sí, de tener soluciones ya embebidas para montaje y desmontaje, me pueden ayudar a garantizar que la vida del rodamiento sea la que es especificada por el fabricante, ¿de acuerdo? Bueno, a mí no me dan comisión por esto, desafortunadamente. Pero sí, estas soluciones son prácticas para esos casos, ¿de acuerdo? Existen, por ejemplo, otros casos de ornamentos especiales que son por ejemplo, ya ¿para qué? Para ejes de formas no cilíndricas, por ejemplo, ¿sí? Caso, acá un eje hexagonal o ejes cuadrados. Eso se puede hacer, o por ejemplo, ¿con qué? Ya que venga el rodamiento como tal, ¿sí? O haciendo una camisa, ¿sí? Que será la solución de pronto más económica, pero me tendría que tener un rodamiento más robusto, ¿no? Por ejemplo, si mi eje, por ejemplo, es hexagonal, ¿yo qué haría? A mí se me ocurriría que yo debería hacer entonces una camisa de esta forma, y entonces ya aquí ya tendría mi rodamiento, ya vendría acá, ¿cierto? ¿Sí? Pero claro, mire, si este es el diámetro, si este es el diámetro del eje, acá, yo acá tendría, entonces, un extra en este extra acá, en el diámetro del rodamiento que estoy seleccionando, ¿cierto? Entonces, si yo por ejemplo tengo restricción en el espacio radial, o por ejemplo, mi problema,
Mi problema no, mi producto o sea, son demasiados, son muchos productos, de pronto vale la pena invertir en esa clase de rodamientos que son generalmente, entiendo, no sé, jamás los he usado, entiendo que son ya soluciones particulares y que se hacen a la medida, ¿de acuerdo? Bueno. Ya existen también rodamientos ya mucho más avanzados que me puedan información en línea, ¿sí? Información 24 horas, pues, rodamientos que vienen con sensores, ya soluciones que vienen con mediciones incorporadas. Por ejemplo, yo puedo medir velocidad, puedo medir el número de revoluciones que han soportado, puedo medir temperatura, dirección de giro, bueno, posición relativa, una cantidad de sensores pues, que si yo tengo la capacidad de medir eso, puedo involucrar directamente en el rodamiento, ¿cierto? Y conectarla a mi sistema de información y tener información en tiempo real de qué está sucediendo, ¿cierto? Claro, pues esas son soluciones de pronto que son mucho más costosas, que de pronto económicamente valen la pena cuando tengo elementos críticos, ¿cierto? Se me ocurre, por ejemplo, una turbina, ¿sí? Que son elementos que son, de momento que por su costo, por su criticidad, valen la pena hacer esa clase de inversiones. ¿Entendido? Yo en realidad desconozco cuánto vale un rodamiento de estos, pero no creo que sean baratos, ¿sí? De pronto ahora con con la moda esta de los, ¿cómo se llaman? Digital Twin, ¿cómo se dice en español? ¿Alguien recuerda? Más o menos sí, pero es que esa es una filosofía, por ejemplo, ahora haciendo mantenimiento, pues se está aplicando a mantenimiento ahora, por ejemplo, pero eso es una filosofía ahora que yo lo que quiero hacer es reproducir computacionalmente mi sistema real, para saber en tiempo real yo qué tengo, ¿sí? Eso se llaman digital twins, pero se me olvida cómo se dice en español. Gemelos digitales, eso creo que se dice. ¿No han oído hablar de eso? Lo que hago es tener un sistema que me reproduzca con fiabilidad lo que sucede en mi sistema físico, ¿sí? Eso es simulación, sí, pero todo es simulación en tiempo real, ¿sí? ¿Para qué? Para saber qué está sucediendo en mi sistema, ¿sí? O qué sucedería en mi sistema, pero que me lo haga en tiempo real, ¿sí? Pues ahora con esa capacidad de cómputo que hay actualmente y capacidad de desarrollo de software, pues ahora eso es viable, ¿no? Hace 5 o 10 años de pronto eso no era tan factible, ¿cierto? Bueno, por ahí eso ya está llegando a la industria, eso. Ya está llegando. ¿Listo? Bueno, miremos acá, por ejemplo, unos ejemplos de montajes. ¿Sí? Bueno, ¿qué clase de rodamientos observan ahí ustedes? Aparte los que ya, bueno, claro, ahí ya sé que ya se dicen, ¿cierto? Eso, por ejemplo, son dos ejes que giran en sentidos opuestos, ¿sí? Ese dibujito debe haberle mejorado el achurado a ese dibujito. Bueno, miren ahí, por ejemplo, ¿sí? Esto acá me va a generar una fuerza. Esto acá me va a generar una fuerza así en este sentido. Unas fuerzas de empuje en ese sentido, ¿sí? Por efecto por el proceso, ¿sí? Bueno. Y como les decía, y aquí va a tener una alta deflexión, ¿sí? Acá tiene también una alta deflexión. Entonces miren, por ejemplo, cómo se transmiten esas fuerzas, ¿sí? Yo aquí tengo rodamientos de rodillos a rótula. ¿Para qué? ¿Para qué uso esta clase de rodamientos?
Eso acá en este caso es básicamente simétrico, ¿cierto? Solo que bueno, que en este caso, pues este es el impulsor. Y este es el impulsado. Upa. ¿Sí? Pero son simétricos, ¿cierto? Bueno, ¿para qué pongo este sistema, este rodillo de rótula acá? Este primero acá donde dice, donde está ese detalle D. Yo les decía, si existe esta alta deflexión, ¿sí? Que está acá, ¿sí? Entonces, si esto fuera un rodamiento rígido, o sea, yo tomo eso como un apoyo rígido, ¿qué sucede con el momento? Es mucho más elevado, ¿cierto? Si mi apoyo es flexible, ¿cierto? Esa sería la forma de cómo yo implemento un tipo de apoyo flexible. ¿Qué le sucede al momento en el empotramiento? Si el momento disminuye, ¿qué le sucede al esfuerzo? Es menor, ¿cierto? Entonces, si el momento es menor, el esfuerzo es menor, ¿qué puedo hacer con mis dimensiones? Reducirlas, ¿cierto? Entonces, mire que si yo, eso tiene un diámetro nominal de 100 milímetros. Si yo recuerdo bien, creo que con un rodamiento rígido, que estaba ahí antes, un rodamiento de rodillos, si recuerdo bien, creo que estaba en 130 milímetros ese diámetro. Entonces se pudo reducir en más o menos 30 milímetros el diámetro final de eso. Claro, eso me genera una cantidad de beneficios, un elemento más liviano al final, más fácil en la operación, más fácil el montaje, menos costoso, ¿sí? ¿Por qué? Simplemente por tener esta clase de apoyo flexible, ¿de acuerdo? Bueno, ese por ese lado. ¿Qué sucede ahora si esto cabecea, como se dice en el lenguaje de taller, si esto se desplaza, ¿sí? En ese sentido, si esto se pasa lateralmente, ¿qué le sucede? Si eso se desplaza en ese sentido, acá en esta parte, ¿qué sucede acá en la parte de atrás? Sí, ajá, acá arriba, ahí también se me va a desplazar, ¿cierto? Sí, que hagan el ejercicio. Venga, voy a dejar de compartir acá. Y voy a... Exactamente, miren, voy a compartir acá. Voy a prender la cámara para mirar acá. Mira, hagan de cuenta que es esto, ¿cierto? ¿Sí se ve? Listo. Entonces, si esto acá donde están los dedos es donde coloco esos rodamientos de a rótula. Si yo esto lo giro acá, ¿qué le sucede a la parte de atrás? Y acá le aplico la deflexión y claro, pues ese rodamiento está en capacidad déjenlo, si eso estuviera rígido, ¿qué haría? No se mueve, ¿cierto? Acá le aplico una fuerza y no lo deja mover porque es un rodamiento rígido. Pero como ese rodamiento es flexible, ¿sí? ¿Qué sucede acá? ¿Qué sucede en la parte de atrás? También gira, ¿cierto? ¿Qué implica que eso también gire? Sí, señor, más o menos, pero eso no tiene nada que ver con que sea el conducido del conductor. Si esta parte de acá oscila, ¿cierto? Por esta distancia, por esta distancia que separa las dos partes, esta parte acá también va a oscilar. Entonces acá por eso yo aquí tengo otro rodamiento de rótula, otro rodamiento flexible, ¿sí? Que como ves está oscilando, atrás también va a oscilar. Como dicen en el lenguaje de taller, ahí atrás va a cabecear. ¿Sí? Ahí también va a oscilar. También necesito otro rodamiento de esa clase, ¿cierto? Entonces, esa es la explicación por qué los pongo como pares, ¿cierto? Y la otra, acá tengo rodamientos cónicos, ¿sí? Rodamientos de rodillos cónicos, ¿sí? Yo decía que eso por el proceso, ¿sí?
Esto tiene un empuje axial bastante elevado, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, esto que están acá, esto acá son engranajes. ¿Listo? Eso ahí no tiene ningún soporte. Eso ahí lo que hacen es entregar la carga. Son engranajes rectos, ¿sí? Ni siquiera son cónicos, son rectos. O sea que eso no me genera carga radial. La carga radial viene del proceso. Entonces miren acá, viene acá, viene acá, viene acá, viene acá, ¿sí? Acá tengo una carga axial. Acá parte de esa carga axial se me va a transmitir acá al engranaje. Del engranaje acá, esta parte acá, eso es una camisa. Digo, aquí esto debe haber mejorado el abrirlo en solo y editarlo. Mejor achurado. Y se transmite acá esa parte, ¿cierto? Y esto acá viene a la pista interna del rodamiento, ¿sí? Y esto acá, esta parte es la pista interna del rodamiento. ¿Listo? De la pista interna, ¿a dónde va? Al elemento rodante. Del elemento rodante va a la pista externa. Y de la pista externa, ¿a dónde va? Va acá, a esta parte de esto que es tierra, ¿sí? Esto es carcasa ya. Esto es tierra. En términos eléctricos. Entonces, si mi carga va en ese sentido, ¿quién la soporta? La soporta este rodamiento. ¿Entendido? ¿Qué sucede ahora si la carga va en el sentido contrario? Va a ser en color diferente entonces. Si la carga va en ese sentido, la voy a colocar acá para de momento visualizar el flujo, pues. Si mi carga va en ese sentido, ¿qué pasa? La carga viene por acá, ¿cierto? ¿Qué le sucede a este rodamiento que taché en rojo? No lo va a soportar, ¿cierto? Mire, si viene acá y yo jalo, viene esto aquí hacia abajo, ¿qué interacción tiene la pieza interna con la pieza interna con el elemento rodante? Ninguna, se desprende, ¿cierto? Entonces yo necesito otro rodamiento montado en el sentido contrario, ¿para qué? Que me pueda garantizar que alguien se absorba esa carga, ¿cierto? Entonces mírenlo. Si yo estoy acá, la carga viene acá en ese sentido, ¿cierto? Viene acá del elemento rodante, ¿sí? A la pista interna, perdón, del eje a la pista interna, ¿sí? Esta que está acá, ¿sí? Perdón, esa no es. Perdón. Borrador. Listo. Mira, no, ¿dónde está el borrador? Acá, listo. Entonces viene por acá. Viene aquí a la pista interna, que es esta. Esta que está acá. ¿Sí la ven? Viene la pista interna, pasa al elemento rodante, del elemento rodante pasa a la pista interna y aquí pasa a tierra de nuevo, ¿sí? ¿Entendido? Creo que de pronto vale la pena mejor hacerlo acá maximizado, ¿no? Creo que sí vale la pena de pronto coger acá maximizarlo de pronto mejor. Hay bastante detalle ahí. ¿Listo? Creo que se ve mejor así. Sí, entonces yo paso acá a mi pista interna. Acá, de pista interna al elemento rodante, de elemento rodante a pista externa y luego aquí a tierra. ¿Entendido? Y pues de esa forma yo absorbo las dos direcciones, ¿cierto? Acá de nuevo tengo acá en el otro sentido, pista interna, elemento rodante, pista externa y
mi tierra, ¿cierto? De esas dos formas, esos rodamientos absorben las cargas radiales, ¿sí? Ustedes miren que esos rodamientos siempre, en el caso que yo tenga cargas axiales en las dos direcciones, debo montarlos en parejas, ¿sí? Si yo estoy seguro que solamente tengo una dirección, ¿sí? Los monto en una dirección. Si mi carga puede variar, debo montarlos en pares, ¿sí? Esos rodamientos son unidireccionales, ¿de acuerdo? Importante que recuerden eso. Esos rodamientos son unidireccionales, ¿listo? Estos rodamientos de rótula, como digo, generalmente también se montan también en pares. ¿Por qué? Porque pues, como decía, por efecto de esta separación, ¿sí? Cuando esta parte de acá, como este eje, como todo este eje, es rígido, ¿sí? Al momento, si esta parte acá oscila, atrás también va a oscilar, ¿sí? Eso va a cabecear. Entonces, necesito también algo que me soporte eso. Yo acá le pongo un elemento, un rodamiento rígido, en donde se va a presentar un esfuerzo mayor. ¿Sí? Si yo acá si cambio este rodamiento rotular, lo cambio por un rodamiento rígido, por ejemplo, un rodamiento de rodillos, en donde se me presentaría el mayor esfuerzo. Acá, ¿cierto? Que se me está generando acá las mayores deflexiones sin capacidad de absorberlo, ¿sí? Entonces allí tendría, eso acá les aseguro que esto acá se rompería en menos de nada, acá, justo donde termina, ¿sí? ¿Entendido? Por ejemplo, son algunos efectos algunos ejemplos de cómo se montan eso. ¿De acuerdo? O sea, profe, o sea, en Dime. sí hay un rodamiento que aguanta y el otro que permite el movimiento. No entendí bien ahí. Bueno, esto es una aplicación muy particular, ¿no? Muy particular. Sí, en este caso, los cónicos soportan la carga axial, ¿sí? Los de rótula soportan la carga radial y soportan el desalineamiento. ¿Sí? Si yo no tuviera, por ejemplo, desalineamiento, muy probablemente solamente necesitaría los cónicos. ¿Sí? Porque el cónico me puede soportar carga radial y carga axial. ¿Sí? Entonces, cualquier carga radial que tenga, por ejemplo, acá esa flexión que me generan los engranajes, y por efecto de las cargas, me la soportarían los cónicos, ¿cierto? Los cónicos pueden soportar carga radial y carga axial, ¿cierto? En este caso necesito también esto de rótula por efecto del desplazamiento que tengo, del desplazamiento axial, perdón, radial que tengo. ¿Sí? En ese caso, esa es la utilidad de esos rodamientos. ¿Entendido? Sí, listo. Hay un libro, yo no sé si está en digital, pero hay un libro que se llama Atlas de Máquinas de Artobolevsky. Yo ni me acuerdo cómo se escribe eso. ¿Alguna vez lo usé? Alguna vez lo usé y es una cantidad son planos básicamente.
algo así, ¿no? Ya ni me acuerdo cómo se escribe eso. Es un libro ruso, tiene ejemplos de montaje, ejemplos de montaje, de diferentes montajes y disposiciones de máquinas, ¿sí? No sé, yo no sé si eso exista todavía, si exista en PDF, un libro bastante viejo, pero que algunos lo usamos en un curso y me parece muy interesante porque tiene muchísimos ejemplos, ¿sí? Muchísimos ejemplos de cómo se montan esas cosas, pues ejes, rodamientos, engranajes, estriados, ¿sí? Y pues ayuda a interpretar planos, ¿sí? Como les decía, ahora miramos al principio del curso, la salida de un diseño mecánico son planos, ¿sí? Planos de especificaciones, ¿sí? No sé si alguien lo encuentra, yo ni estoy seguro si eso se escribe así, no recuerdo la verdad, pero ahora me acordé de eso, ¿sí? Entonces ahí pueden encontrar, por ejemplo, casos como estos, ¿sí? Pues eso ya es un ejemplo mío, ¿sí? Cosas que yo he hecho, ¿de acuerdo? Bueno, sigamos acá. Entremos un poquitico ya como tal a lo que son los rodamientos como tal, ¿sí? ¿Cómo están, cómo se especifican esos elementos, ¿sí? Esos elementos están normalizados, como les decía, son elementos estándar, entonces por eso es que se estudian, a pesar de que pues cada fabricante tiene soluciones, tiene sus soluciones, ¿sí? Y tiene su catálogo. Esos elementos son normalizados, ¿cierto? Entonces acá, por ejemplo, está una serie, son básicamente tres dimensiones que son normalizadas. El diámetro exterior, el diámetro interior y el espesor, ¿cierto? Son tres series diferentes. Entonces, esos están especificados, esas tres dimensiones se especifican en una nomenclatura que ahorita la vamos a ver, ¿cierto? Y pues esas nomenclaturas están normalizadas por esas normas, ¿cierto? Normas ISO 15 del 98 para rodamientos métricos radiales, excluyendo los rollos cónicos, ISO 355 para rodamientos de rollos cónicos y la ISO 104 del 2002 para rodamientos axiales, ¿de acuerdo? Existen 90 diferentes diámetros internos normalizados, ¿sí? En el sistema métrico, que van desde 0,6 hasta 2.500 milímetros, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a ver cómo se especifica. Es un sistema bastante simple, ¿cierto? Y es muy fácil de memorizar para poderlo aplicar después, ¿sí? Para poder identificar un rodamiento, ¿de acuerdo? Yo ya me imagino que rodamientos, claro, si yo a un fabricante le digo, fabríqueme esto y estoy dispuesto a pagarle, me lo fabrica, ¿sí? No sé, claro, no sé qué costo sería, pero yo me imagino que claro, tienen que haber dimensiones mayores que esto, ejes de 2.5 metros de diámetro, no son muy frecuentes, ¿cierto? Pero existen, ¿no? Y también dimensiones mayores también deben existir, ya por ejemplo, motores de gran porte, motores de barco, ¿sí? Motores de cosas que son ya descomunales, deben existir, ¿sí? Y pues ya esas soluciones, ahí ya se me ocurre que si serían rodamientos cojinetes, ¿sí? Los que vimos al principio, los que hablamos un poco al principio, o serían ya ¿para qué? Para elementos que se mandan a fabricar a pedido, pero ya con un costo proporcional, me imagino. ¿De acuerdo? Entonces miremos cómo es esa nomenclatura, ¿cierto? Es una nomenclatura bastante simple, ¿sí? Son básicamente 4 números, ¿sí? 4 números. El primer número es el tipo de rodamiento, ¿sí? El segundo número es la serie, o sea, la serie que tiene que ver con el espesor. Y los otros dos números, los últimos dos números, son la serie del diámetro interno, ¿de acuerdo? Después pueden encontrar una cantidad de sufijos, que son ya cosas, soluciones particulares que el fabricante, en el que va, por ejemplo, el tipo de grasa, el tipo de sello, el tipo de ambiente para el que va a trabajar, si son, por ejemplo, hechos en metalos, hechos en cerámico, bueno, una cantidad de modificadores que ya son muy particulares de cada fabricante, ¿entendido? Bueno, acá por ejemplo coloqué en rojo algunos tipos de elementos de la primera serie. ¿Qué tipos de código me representan
¿Qué tipo de rodamientos se prestan en el primer código? ¿Cierto? Y ahorita más adelante hay una tabla mucho más extensa sobre eso. Por ejemplo, serie 2, rodamientos de rótulas, serie 5, rodamientos de bolas, serie 6, rodamientos rígidos de bolas de una hilera, serie 7, rodamientos de bolas de contacto angular, ¿sí? O sea, si yo encuentro un rodamiento que empieza por la serie 6, el primer número es serie 6, automáticamente sé que es un rodamiento de rígidos de bolas. Esos son los que comúnmente llamamos rodamientos balineras. Son los más comunes, ¿cierto? Son los más comunes. ¿Sí? Bueno, miremos qué significan los otros. ¿Sí? Bueno, todos los rodamientos radiales, excepto los de ríos cónicos, existen 8 diámetros exteriores comunes para cada diámetro interno estandarizado. ¿Eso qué quiere decir? Sí, que esa serie se expresa por una secuencia que va desde el 7 hasta el 0. Acá hay un poquito, eso no tiene mucho sentido, como todas las normas, simplemente son cosas que ya se adoptan y ya, ¿sí? Eso sí, es una numeración arbitraria. Entonces, mire, en este caso, un rodamiento, por ejemplo acá, X7 y un rodamiento X2, ¿cuál de esos dos es el más robusto? Mira, aquí voy a colocar exactamente. ¿Sí? En este caso acá, este es un rodamiento más robusto y un rodamiento menos robusto. ¿Sí? ¿Eso qué implica? Eso implica, claro, si el rodamiento es más robusto, diga que este rodamiento hacia acá va a tener mayor capacidad de absorber carga. Y miren que yo fijé el primer número, que es, ¿qué? ¿Qué me representa el primer número? La serie, ¿cierto? El tipo de elemento rodante que tiene. Y los dos últimos números son es el diámetro interno. ¿Sí? Entonces yo fijo el tipo de rodamiento, acá fijé el tipo de rodamiento, ¿sí? Fijo acá el diámetro interno, solamente varío el segundo dígito, que es la robustez del rodamiento, y eso me va a dar que uno con un número mayor, bueno, ahí es, acá cuando digo número mayor hay que entender que números que tienden hacia, que el 4 es el mayor, ¿cierto? Esos son elementos que me soportan mayor carga, ¿cierto? Bueno, eso también parece que es bastante simple de entender. ¿De acuerdo? Bueno, y miremos por último cómo es los últimos dígitos, que es el diámetro interno. ¿Sí? El diámetro interno, acá, comencemos acá. El diámetro interno significa los dos últimos dígitos significan el diámetro interno multiplicado por 5. ¿Entendido? Excepto, ¿sí? Excepto la serie 00 a 03, que no cumplen esa regla, ¿sí? Entonces acá están, por ejemplo, esos son diámetros que no obedecen a la regla, ¿sí? El 00 son 10 milímetros de diámetro interno, 0112, 0215, 0317, ¿sí? Y de ahí para adelante ya obedecen a esa regla. Entonces, por ejemplo, un rodamiento XX05, ¿qué diámetro interno tiene? 25 milímetros, ¿cierto? Y así sucesivamente. Eso al menos en el sistema métrico, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes diseñan un eje, ¿cierto? Y va a ser soportado por rodamientos, ¿sí? Que esas zonas que tienen que tener. Esas zonas donde están los rodamientos tienen que ser, no tienen, ¿no? Tener que pagar impuestos y morirse. Esas zonas deben estar normalizadas a diámetros internos de rodamientos, ¿sí? También debe estandarizarse también por ejemplo, a uno le decían cuando uno menciona por criterios de resistencia, dicen, normalice al siguiente diámetro de material normalizado, ¿cierto? Si yo tengo un diámetro, por ejemplo, 36 milímetros,
Dice, yo tengo acá pulgada y media son 39.125. Entonces normaliza 39 a pulgada y media, ¿cierto? Ahí no es del todo cierto porque yo tengo 36 milímetros, yo tengo 36 milímetros de diámetro requerido por resistencia. Si yo normalizo 39, que es el diámetro que consigo, yo no voy a tener un diámetro de rodamiento de 39 milímetros, ¿sí? Bueno, no sé que consiga un rodamiento ¿de qué? En pulgadas, pero la verdad no sé cómo, no sé si se consigan en Colombia eso, honestamente no sé, que jamás lo usan en Colombia. Si solamente tengo diámetros en milímetros milimétricos, debería entonces normalizar al siguiente, que es 40, ¿cierto? ¿Entendido? Que no voy a conseguir un diámetro de 39 milímetros. ¿Sí? Entonces ahí se empieza a tomar decisiones. ¿Qué hago? O cambio el material para que tenga un material más resistente y de pronto normaliza a 35 milímetros, ¿sí? O de pronto tengo que buscar cómo consigo barra de 40 o más milímetros para poder maquinar, ¿sí? Por eso les digo que en esos casos no hay soluciones únicas. ¿De acuerdo? Entonces, esto también me parece bastante simple, ¿cierto? Es el diámetro interno, los últimos dígitos, es el diámetro interno multiplicado por 5, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, un diámetro de eje de 100 milímetros, ¿qué nomenclatura de rodamiento tendría? Un diámetro interno de 100 milímetros, ¿qué nomenclatura de rodamiento usaría? 20. 20, ¿cierto? Sería un rodamiento serie XX, 20, ¿cierto? Listo. Bueno, eso es bastante simple, ¿cierto? Bueno, y por último están esos modificados, esos sufijos, que representan una cantidad de cosas, ¿sí? Que eso pueden que sean opcionales, puedan que sí, puedan que no, pues ya depende de cada aplicación en particular, ¿cierto? Sí. Entonces ya esa parte ya es netamente manejo de catálogo de cada uno, ¿sí? Por ejemplo, la gente que se dedica a asesorar en rodamientos, la gente que trabaja con rodamientos, por ejemplo, en SKF, ¿sí? Eso se lo saben al derecho y al revés, ¿sí? Cuando se usan, sí, eso es manejo de catálogo, ¿sí? Manejo de catálogo, ¿sí? Pueda, por ejemplo, que yo requiero a un elemento que está sometido, mi aplicación requiere que las dos cámaras, los dos lados del rodamiento estén sometidos estén aislados, ¿sí? Por ejemplo, un lado que sea lado del proceso que es crítico, no puede haber contacto fluido con el proceso, y otro lado que está a un medio ambiente corrosivo. Entonces yo necesito, por ejemplo, que los dos sean ¿con qué? Con doble tapa y sello doble, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, y mi rodamiento, por ejemplo, tengo acá un rodamiento X, Y, espérate que para dónde acá, número ¿qué? PP, ¿cierto? Ese rodamiento que necesito. Entonces acá yo necesito que sea, por ejemplo, decía que fuera como sello doble y doble tapa, por ejemplo, ¿sí? Pueda que para esa combinación, ¿cierto? Que yo tengo acá, de tipo de rodamiento, robustez y diámetro interno, pueda que esta combinación exista solamente que por lo que SKF no lo tenga, pero que sí lo tenga, por ejemplo, Timken. No sé, ¿sí? O que lo tenga solamente Koyo, ¿sí? Ese no tiene, tampoco tiene, solamente lo tiene ese, ¿cierto? Por ejemplo, ¿sí? Entonces ahí eso ya es estudiante manejo, exclusivamente manejo de catálogo, ¿sí? De cada uno ya, ¿sí? Bueno, entonces lo que quiero que vean acá es que son modificadores que pueden ser tan importantes como seleccionar el rodamiento, ¿cierto? Bueno, miremos acá, por ejemplo, algunos ejemplos de cómo es esa robustez, ¿cierto?
Miren, por ejemplo, acá arriba. ¿Sí? Acá arriba. ¿El 6 qué significa? Acá, primera parte. ¿El 6 qué significa? El 6 es el rodamiento de rodillos a bola, ¿cierto? Rodamientos rígidos. Listo, la serie 6. Los dos últimos es 10, ¿cierto? Entonces, ¿eso qué significa? El diámetro interno multiplicado por 5 me da que el diámetro interno es de 50 milímetros. Listo. Entonces, observen que todos son serie 10, serie 10, serie 10. Diámetro interno, 50, 50, 50. ¿Listo? Bueno. Acá, eso no me acuerdo, eso es 2 sello creo, el 2RS. ¿Listo? Bueno, ¿qué me varían acá en este? ¿Qué me varían? Me varía el segundo dígito, ¿cierto? Que es el que tiene que ver con la robustez, ¿cierto? Entonces, miren, para el mismo diámetro interno, mismo tipo de rodamiento, ¿qué me va a variar? Me va a variar el diámetro externo, outside diameter, y el espesor, thickness, ¿sí? Entonces, miren que a medida que esto varía, ¿cuánto? Varía de 7 hasta 4, ¿cierto? Y acá en ese sentido aumenta. Y acá hacia 7 disminuye, ¿sí? Entonces, miren que una robustez 0 va a tener el mismo medio interno, pero va a tener un diámetro externo de 80. Mientras que una serie 3 va a tener un diámetro externo de 110, igual con el espesor. Entonces, ¿qué creen que cuál de esos dos? Sí, miren que es mismo rodamiento, mismo diámetro de eje, ¿cuál de esos tres va a soportar mayor carga? Exactamente, simplemente es más robusto, ¿cierto? Es simplemente más robusto. ¿Sí? Por lo tanto, muy probablemente me va a soportar mayor carga. ¿Sí? ¿No? Miren, acá está otra aplicación. También tengo el mismo tipo de rodamiento para los tres. ¿Sí? Mismo diámetro externo, que es ¿cuánto? 20 milímetros, ¿sí? Diámetro interno. Y solamente me varía, ¿qué? La robustez, ¿cierto? Me varía, va del 6904 hasta el 6304. ¿Sí? Bueno, todos son rodamientos de bolas, de mismo diámetro interno, y simplemente me varía el espesor, la robustez, ¿no? El espesor, outside diameter, el diámetro externo y el espesor. ¿Entendido? Entonces, eso es en lo que uno se gasta el tiempo acá, es seleccionando qué criterios uso o qué métodos uso para saber cuál de estos escojo, ¿no? Tengo mi mismo diámetro de eje y ahora pues bueno, a decir, bueno, ¿cuál de estas series, ¿sí? Por mi tipo de carga solamente requiero rodamientos de bolas, entonces solamente digo, bueno, ¿qué criterios uso, qué método uso para escoger cuál es esa serie de robustez que es la que me va a dar solución al requerimiento de mi diseño? ¿Entendido? Bueno. Miren acá, por ejemplo, otra comparación, ¿no? Acá ya un poquitico más expandido, ¿cierto? Acá tengo, por ejemplo, miren, serie 60, ¿sí? Todos esos que están acá, todos tienen serie 60, ¿cierto? Esos son serie 62XX, ¿sí? Comparen uno a uno, ¿sí? Comparen. Esto es 6206, 620, upa, compara la que no era. 62005 es este, ¿cierto? Acá. ¿Sí? Compara el 7205, el diámetro externo, con el diámetro externo del 6005 con el 6205, ¿cierto? No me he dado cuenta que están
desfasados. ¿Listo? Porque claro, esa serie X2 es más robusta que la serie X0. ¿Entendido? Bueno. Y eso pues ustedes, eso va a ayudar, eso es clave pues para que ustedes puedan entrar a leer catálogos, ¿cierto? Les decía, por ejemplo, acá están ¿qué? Están, por ejemplo, ya una tabla mucho más completa de cómo se designan esos rodamientos, ¿cierto? Entonces, miren, por ejemplo, el primer dígito tiene que ver con el tipo de rodamiento, ¿cierto? Entonces tengo si el primer dígito es 0, son rodamientos de contacto angular, de doble hilera. Si es 1, es rodamientos esféricos a rótula. Si es 2, son rodamientos cónicos de rodillos o rodamientos de contacto angular cónicos. Si es 3, son rodamientos de rodillos cilíndricos. Si es 4, son rodamientos de contacto angular. Si es 5, son axiales de bolas, pueden ser de una hilera o de varias hileras. 6, rodamientos de bolas rígidos. 7, rodamientos de contacto angular de una hilera de bolas. 8, rodamientos axiales de rodillos. N, rodamientos radiales de rodillos. NNU, rodamientos radiales de rodillos de doble hilera. QJ, rodamientos, esos son rodamientos rígidos de esferas, partidos, esos son para casos especiales en el que, por ejemplo, miren que acá tengo esa partición que está en el medio en el QJ, me va a entregar, por ejemplo, 2 normales, ¿sí? Entonces ahí lo que hago es partir la carga. Entiendo que esos están en capacidad de soportar mayor carga axial, ¿sí? Y esos C son rodamientos de barriles de contacto angular, autolineantes. Entonces, esas son las opciones del primer dígito, ¿cierto? Del tipo de rodamiento. El segundo son rodamientos radiales, ¿sí? Perdón, es la robustez, ¿cierto? Para rodamientos radiales. Entonces recuerden que eso va desde... Uy, acá porque me cambiaron... ¿Será que es...? Uy, acá no me he dado cuenta de esto. Esa serie 5. La serie 5 nunca la había visto. Esto lo coloqué este fin de semana. Ese bono tiene que ver con la norma que yo estaba usando antes. Yo verifico esto. Yo tenía entendido que eso iba del 7 al 4. Esa serie 5 nunca la había visto. Absolutamente. Tiene que ver con la norma. Eso está hecho con la norma más actualizada que la que tenía antes. Upa. Bueno, entonces ese 2 tiene que ver con la robustez, ¿cierto? Y por último, el 6, los 2 últimos, tiene que ver con el diámetro externo. ¿Entendido? Bueno. Entonces, como decía, es el diámetro interno dividido por 5, excepto si son 3 dígitos. Vienen dado por ese diámetro viene dado por esta tablita, ¿cierto? Que está acá. ¿Entendido? Bueno. Acá un poquitico ya más elaborada los tipos de rodamientos, ya las series. ¿Sí? Digo, esto no vale la pena que se lo memoricen. Incluso yo me imagino que incluso tienen que haber aplicaciones para seleccionar rodamientos. No he buscado, pero tienen que haber. Si en el que yo entro mis dimensiones y se conecta con línea con la base de datos del fabricante y me selecciona el rodamiento que necesito. Si está en la web, tiene que haber una aplicación para teléfonos. ¿Listo? Existen catálogos en línea para eso. Entonces no vale la pena que seleccionen, pero sí vale la pena que sepan qué es cada uno para que tengan idea de qué es cada cosa, ¿entendido? Y bueno, eso ya con el tiempo, de tanto lidiarlo, uno se los aprende. ¿Entendido? Bueno, acá también puse a buscar qué fabricantes se consiguen de estos.
me pareció, digo, son soluciones ya de cada, en particular de cada casa fabricante, ¿sí? De los más conocidos es SKF, son suecos, ¿sí? Los FAC también son muy conocidos. Los INA también se consiguen en Colombia, esos sí no los conozco. Americanos Timken los conozco, RBC no los conozco, AMR los trabajé en Estados Unidos. De esos AMR, no sé si vengan, yo trabajé en eso para aplicaciones en pulgadas, no sé si tengan en milimétricos, ¿sí? Japoneses, NTN se consiguen en Colombia, Koyo se consiguen en Colombia, NSK se consiguen en Colombia, STHK no los conozco. Estos franceses tampoco los conozco, esos ingleses no los conozco, esos chinos no los conozco, italianos tampoco los conozco, ¿sí? Acá en Colombia se consiguen SKF, se consiguen FAC, se consiguen INA, Timken, NTH, NSK, Koyo, ¿sí? El resto no los conozco. Tienen que haber más, tienen que haber polacos, me imagino que chinos tienen que haber muchísimos más, ¿sí? Pero como le digo, me dio curiosidad de saber, de encontrar qué más, qué otros fabricantes están aparte de SKF, ¿sí? Eso sobre todo porque hay mucha información de la que presento acá. Es de SKF, la charla que está programada para el sábado de SKF, y no quiero dar la impresión de que estoy promoviendo X o Y casa matriz, ¿entendido? No, es solamente por eso, ¿sí? De hecho, por ejemplo, yo he usado los FAC, esos herramientas que les mostré de esa aplicación de esos herramientas montados en ese eje, esos herramientas eran FAC, ¿sí? Y se escogieron porque dieron un precio especial. Eso fue la razón principal. Y otra razón fue que los encontramos con mayor facilidad, encontramos el modelo CAD para bajar y colocarlo en el ensamble y poder simular todas las cosas que se necesitaban simular. Pero todos ellos producen, tienen los modelos en físico, pues modelos virtuales, digitales en diferentes plataformas, en diferentes versiones, para que sean montados, sean incluidos en el diseño CAD de los elementos, se puedan simular y se puedan hacer lo que uno necesite, ¿entendido? Simular interferencias y todo eso. Bueno, acá por ejemplo un ejemplo de cómo podría ser un rodamiento, ¿sí? De la cantidad de modificadores que pueden tener, ¿entendido? Acá por ejemplo esto, ¿sí? Miren que solamente de toda esa nomenclatura, solamente lo que hemos estudiado es esto, ¿no? Esto, ¿no? La serie, la robustez y el diámetro, ¿cierto? ¿Recuerdan que es 2? ¿No recuerdan que es 2? Mira, son rodamientos de cónicos de rodillos o de contacto angular de cilindros, ¿entendido? De tambores, perdón, de barriles. Bueno. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Cómo vamos? 9:30. ¿Bien? Bien, Listo. profe. Entonces, empecemos a mirar ahora qué métodos puedo yo usar. O sea, ¿cómo son los métodos que se usan para estimar cómo seleccionar un rodamiento, ¿cierto? Miren que yo voy a seleccionar un rodamiento basado pues obviamente en criterios en resistencia, o sea, milímetro interno, ¿sí? En el tipo de carga. El tipo de carga va a ser que el tipo de rodamiento que voy a tener, ¿cierto? Si yo tengo un rodamiento, una aplicación, perdón. Esas ambulancias pasan por acá y no sé si alcanzan a mí, pero por acá yo la siento como si estuviera ahí al lado. Entonces les decía, el tipo de rodamiento me influye en el tipo de carga que sometí a la aplicación me va a influir en el tipo de rodamiento. Si yo tengo un tipo de carga que es, por ejemplo, netamente radial, probablemente con un rodamiento de bolas sea suficiente, ¿sí? Que generalmente son más económicos. Si yo tengo un rodamiento
una carga que es netamente radial, ya voy a requerir probablemente un rodamiento de rodillos, ¿sí? Por ejemplo, y pues ya combinaciones o otros casos voy a requerir el tipo de rodamiento determinado, ¿cierto? Entonces, pues para eso hay algunos métodos, ¿sí? Para ascender la robustez, ¿sí? ¿Qué tipo de, cuánta carga me soporta un rodamiento en particular, ¿cierto? Entonces sería para escoger básicamente el segundo dígito, ¿listo? Entonces existen varios criterios, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, un criterio, por ejemplo, es por carga estática, ¿cierto? Esa carga estática está definida como la carga que soporta un elemento sin movimiento, ¿cierto? O sea, cuando ninguna pista se gira, cuando ninguna pista en movimiento. Entonces, eso básicamente, eso es pues lo que me da la capacidad de carga estática, ¿cierto? De un componente. Y pues es la carga máxima que puede soportar el rodamiento sin que haya un daño antes de una vida determinada, de una cantidad de un número de horas de servicio, sin que la pista esté en movimiento. ¿Entendido? Para efectos prácticos, para velocidades bajas, se puede considerar que cargas por velocidades menores a 200 RPM se pueden considerar estático. ¿Entendido? Según la SKF, el criterio de carga estática, otro criterio de carga estática es decir, si la deformación máxima que soporta el rodamiento no excede una 10 milésima de pulgada del elemento, una 10 milésima parte, perdón, del elemento rodante, la carga, el método de cálculo es carga estática, ¿entendido? Por ejemplo, ahora cuando el elemento está sometido a cargas que varían en el tiempo, ¿sí? Caídas por fatiga, ¿sí? Entonces se usa este método, ¿cierto? Entonces para eso hay que definir lo que es el L10, ¿sí? o la vida, el 10% de la vida, ¿sí? ¿Eso qué significa? Usted ya vieron, pero nosotros ya vimos, perdón, que pues, esos elementos son sometidos a fatiga, y pues yo hago ensayos a fatiga para eso, ¿cierto? Recuerden que esos ensayos lo mostramos como un ensayo para una probeta de muro, una probeta axial, y yo le hago el ensayo al material, ¿sí? Hacer los cálculos a este componente es un poco más complicado, ¿sí? Por la naturaleza de los esfuerzos, de las tensiones a los que están sometidos, ¿sí? Entonces, lo que se hace, ellos cogen, pues ellos hacen su diseño, hacen su proyección, ¿sí? Y al final cogen el elemento ya proyectado, decir, bueno, esto ya debe soportar una cantidad de carga determinada, ¿sí? Y se someten a pruebas del componente, ya, del rodamiento como tal, ¿cierto? Listo, y entonces empiezan a hacer y empiezan a probar entonces acá el tiempo, ¿cierto? Y acá el porcentaje de rodamientos que fallan, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo acá digo, acá pongo, ¿cierto? Y digo, bueno, pongo un elemento, lo pongo a girar, ¿cierto? Especifico cuál es el criterio de falla, pues, que debo decir yo cuánto voy a fallar, eso cuánto va a fallar, ¿cierto? Y acá entonces, listo, por ejemplo, ensayé 10 rodamientos, ¿sí? 10 rodamientos bajo las mismas condiciones, ¿cierto? Y entonces acá encuentro y digo, bueno, esto acá, está, por ejemplo, eso falla, acá fallan a esto, ¿cierto? Acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y por aquí 10, ¿sí? Lo voy a colocar acá para hacerlo dramático, ¿cierto? Tiempo contra falla, ¿cierto? Listo. Entonces, ¿qué pasó? Ellos cogen y dicen lo siguiente, vea, de 10, ¿cierto? 9 fallaron
por encima de este tiempo, ese número de horas de servicio. ¿Cierto? Entonces ese rodamiento XX, ¿sí? A esa capacidad de carga tiene una vida, que le llaman vida 10, de determinado número de horas, ¿sí? A esta capacidad, a esta carga P. ¿Entendido? ¿Se entiende cómo es ese ensayo? ¿Sí? Se cogen, por ejemplo, 10 rodamientos exactamente iguales, ¿sí? Se prueban bajo las mismas condiciones de carga, ¿sí? Y dicen la misma fuerza de carga, a la misma fuerza aplicada, y se prueban, ¿sí? Y cuando al menos yo saco una probabilidad, ¿sí? Y encuentro que, por ejemplo, 9 de cada 10 fallan por encima de esta cantidad de horas de servicio. Entonces yo con eso digo, yo acá estoy diciendo que el 90% de esos rodamientos soportan una fuerza determinada, ¿cierto? ¿Sí? Y esa fuerza se lleva hasta 1.000.000 de ciclos. ¿Sí? Entonces, cuando yo hago eso, digo, entonces, ustedes van a ver, por ejemplo, o sea, yo lo que busco, voy a buscar en mis tablas, ¿sí? El fabricante me va a dar esa fuerza, esa carga P, ¿cierto? Esa carga P, entonces es la carga P que me dice que me representa que el 90% de los rodamientos soportaron al menos 1.000.000 de ciclos. ¿Entendido? ¿Capish? Es importante que entiendan esto porque pues, esa es la base de la lectura de lectura de catálogos. ¿Sí? Eso puede entonces variarme de un fabricante a otro, pueda que me varíe, puede que no me varíe. Y ya el fabricante ya va a decir, bueno, va a fabricar eso de un acero, de otro acero, un proceso terminado, ¿sí? Que pueda que haga que para la misma carga un elemento dure más horas o menos horas, ¿sí? Entonces yo en realidad lo que hago es, yo fijo el tiempo, ¿cierto? 1.000.000 de ciclos, fijo el porcentaje. Si yo fijo esto, fijo la carga, fijo el porcentaje, la confiabilidad, y entonces encuentro qué carga la que soporta, ¿cierto? Y pues así, entonces es cuando yo selecciono, busco, en tablas busco eso, ¿cierto? Bueno, eso se ve un poco complicado, en realidad es bastante simple, bastante simple de hacer, y ahorita lo miramos cómo. Entonces, eso lo puedo hacer, aquí experimentalmente, ¿cierto? Yo escogí una cantidad de bancos de prueba para esto, ¿cierto? Otra forma de hacerlo es hacerlo por ejemplo, acá con una ecuación que se llama la ecuación de Palm-Green. Ese señor fue un sueco, ¿sí? Por la década de 1900, de los 20, que trabajó en eso, se llama problemas de contacto, esfuerzos por contacto. Los suecos trabajaron mucho, en esa época trabajaron mucho en esa parte, por eso, por ejemplo, es que un fabricante líder de rodamientos, por ejemplo, es la SKF, que es sueca, ¿sí? Ellos fueron los primeros en domar esa parte de los esfuerzos de contacto, y con eso desarrollaron métodos para calcular con fiabilidad rodamientos. Entonces sacaron ese producto y pues son los dominantes del mercado. No significa que sean los únicos. Bueno, esta ecuación después es un poco complicada de trabajar, ¿sí? Acá están las dos versiones, esto no lo vamos a usar, ¿sí? Acá lo que me hace es calcular la carga dinámica que soporta el rodamiento, ¿sí? ¿En función de qué? En función de los parámetros del rodamiento, por ejemplo, y el número de elementos rodantes, el ángulo de contacto, el número de bolas por fila, el diámetro del elemento rodante, el diámetro de las pistas, ¿cierto? Y pues tanto acá en unidades métricas como en unidades inglesas, ¿cierto? Eso es otra forma de estimar esa carga dinámica, la carga que soporta. Pero pues acá yo lo que hago, pues, eso ya está tabulado en los catálogos, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué hago?
¿sí? Entonces, el fabricante me da ¿qué? Me da la carga, ¿sí? El fabricante me entrega esto, este es el sub D, ¿sí? Él me lo entrega, ¿cierto? Me da también la vida, me dice, si usted va a soportar a una carga C sub D, su elemento, ese elemento le va a durar, con un 90% de probabilidad, le va a durar 1.000.000 de ciclos, ¿cierto? Estos dos parámetros yo los saco bueno, este parámetro es implícito, a no ser que me lo digan, es implícito, ¿cierto? 1.000.000 de ciclos. Y este lo saco del catálogo, ¿cierto? Entonces ya con eso, yo me voy y voy a buscar, y busco o la vida que yo espero, ¿sí? O la carga que yo le puedo colocar, ¿cierto? Por ejemplo, si el componente se espera que trabaje 100.000 ciclos en vez de 1.000.000 de ciclos, ¿yo qué puedo hacer? Si mi vida baja, ¿qué puedo hacer? Piensen en fatiga. Si la vida disminuye, recuerden cómo es ese comportamiento, ¿no? Vida, y aquí tengo esfuerzo, ¿cierto? Esfuerzo que es proporcional, la carga es proporcional al esfuerzo. Esto es así, ¿sí? Y acá tengo para 1.000.000 de ciclos. ¿Sí? Si mi vida esperada acá, yo no quiero llevar hasta 1.000.000 de ciclos, solamente lo voy a llevar hasta 100.000 ciclos. ¿Qué puedo hacer con el esfuerzo? Aumentarlo. Darlo, ¿cierto? O sea, en vez de decirle, trabájeme a ese esfuerzo, hombre, trabájeme acá, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si lo puedo cargar más, significa que va a tener un elemento probablemente menos robusto, ¿cierto? Un elemento menos robusto va a ser probablemente más económico y más económico de operar, ¿cierto? Entonces yo voy a jugar con esos dos elementos, ¿cierto? Con la vida deseada, ¿sí? O con la carga que puede soportar, usando este modelo, ¿cierto? Entonces mire que en este modelo voy a decir, la vida deseada es a la vida dada por el fabricante, como la carga del fabricante es a la carga de diseño elevado a un factor K. Ese factor K es 3 para rodamientos de bolas y 3 entre 3 para rodamientos de rodillos. ¿Entendido? Bueno, entonces, ¿de dónde consigo? Te decía, este LC, ¿cierto? A no ser que me digan explícitamente, ese LC es 1.000.000 de ciclos. Pregunta, ¿por qué 1.000.000 de ciclos? Exactamente, porque esos materiales están hechos ¿aló? Vida infinita del acero. Exactamente, porque estos materiales, componentes están hechos de acero, y los aceros exhiben una vida infinita para alrededor de 1.000.000 de ciclos. ¿Entendido? Entonces, ¿yo qué hago? Yo ya con base en eso, ¿sí? Yo solamente me queda buscar factor C sub D, solamente. Entonces, yo me, por ejemplo, acá una tabla, ¿sí? Una tabla, por ejemplo, ¿esos son para qué? Para la serie 62, ¿cierto? 62. Y me dicen, bueno, acá, mire que esos parámetros acá son estandarizados, ¿cierto? Diámetro interno, diámetro externo de mayúscula y de espesor, ¿sí? Es claro, esos parámetros pueden variar, ¿no? Esas variables pueden variar de acuerdo al fabricante, de acuerdo de catálogo a catálogo, ¿cierto? Me da acá, por ejemplo, también el peso en libras, ¿sí? Esto puede ser importante, por ejemplo, porque, claro, yo tengo un rodamiento de, acá por ejemplo, 6210. ¿6210 es cuánto? ¿Qué diámetro? ¿Eso es qué? ¿Qué diámetro tiene? ¿Qué diámetro son serie 10? 50, un eje de 50 milímetros, ¿cierto? Que no es un eje, no es un tamaño despreciable, ¿cierto? Eso, por ejemplo, tiene el peso de eso es ¿cuánto? 1 libra, ¿cierto? No tiene complique, ¿cierto?
yo puedo esperar un operario de ensamble levante 1 libra, ¿cierto? Sin mucho problema, ¿sí? Eso es lo que se come la mitad del almuerzo, no debe tener problema. Si ya empiezo a subir, el peso del elemento va a ser mayor y probablemente tenga que proveer al operario una forma para que pueda levantar ese rodamiento, sea con una grúa, con un puente grúa, con un gato hidráulico, no sé, ¿sí? Esas son cosas que hay que tener en cuenta al momento del ensamble. Entonces, son parámetros que ustedes deben conocer también, que deben aprender a identificar cuál es su uso. Bueno, entonces les decía, por ejemplo, acá el 6208, ¿no? Ese que está acá. Me dice, para ese fabricante particular, que no recuerdo cuál es, me dice que ese 6208 soporta una carga dinámica de 5.050 libras, ¿cierto? Y una carga estática de 3.650. ¿Entendido? Bueno, acá empieza a subir, ¿cierto? Mire, acá, por ejemplo, tengo 0.8. Es que quisiera comparar dos iguales. No están. No están. Quería comparar, estos son 62. No, quisiera volver a comparar el 60.05 con un 64.05 para que vean cómo varía la carga dinámica, ¿sí? Listo, entonces yo de acá voy a encontrar, ustedes van a encontrar en catálogos esto, ¿cierto? Este y este. Acá no se alcanza a ver, esto es C sub S, esto es C sub D. Vamos a buscar una tablita que sea más clara. Entonces, está un poquito borrosa. Bueno, ¿listo? ¿Entendido? Entonces, eso es lo que uso acá, ¿cierto? Con el número de rodamiento, ¿sí? Yo voy y busco las dimensiones, ya ustedes saben cómo encontrarlas, ya saben qué significa, y ahora pues solamente me interesa buscar entonces el C sub D, ¿cierto? Bueno, miremos por ejemplo, miremoslo en un ejemplo. Creo que hacemos terminemos ahí para no cortar. En la tabla anterior observo que la carga dinámica radial para el rodamiento 6208 es de 5.050 libras, ¿cierto? Este que está acá, el que está en rojo, 5.050 libras. ¿Listo? ¿Lo ven? Sí. Bueno. Me dice, ¿cuál sería la vida esperada para ese rodamiento si la carga dinámica radial es de 2.400 libras? ¿Listo? Espérate. Regálame un momento, perdón. Yo tengo su recibo del no. Sí. Aló. Aló, ¿me escuchan? Listo. Bueno, entonces, entonces tengo ese rodamiento. Me dicen que si va a durar 5.000, si va a durar 1.000.000 de ciclos, va a tener 5.050 libras, puede aguantar 5.050 libras, perdón, con 90% de confiabilidad, ¿cierto? Si lo voy a someter a 2.400, entonces ¿cuánto soportaría? Entonces lo que hago es despejar la vida esperada del LD, ¿cierto? Mire que el LC ya está implícito ahí, que es el 10 a la 6, ¿listo? Y entonces simplemente hago la relación, ¿cierto? 5.050 es un rodamiento de, este 6208, ¿qué es? ¿Qué tipo de rodamiento es? De bola, ¿cierto? Entonces ese factor K vale 3, ¿cierto? Entonces tengo el C sub D, lo saco de tablas, que vale 5.050, la carga a la que le voy a someter, que es de 2.400 pesos D, ¿sí? el C, el que me da el fabricante, que es de 1.000.000 de ciclos, y el K, que vale 3. Y me voy con eso y obtengo que ese me va a dar aquí hay algún problema. Opa.
Verifiquemos ese cálculo, porque eso no puede ser en revoluciones, tiene que ser en horas. No, sí, perdón. Miremos, tienes toda la razón. Tengo 50 sobre 2400 elevado a la 3, ¿cierto? Por 1 a la 6. Sí, claro. Esos son revoluciones, sí, ciclos. Sí, perdón, está confundido. Pensé en un momento que eran RPM. Son revoluciones, son ciclos en realidad, ¿cierto? Esos son ciclos. Son revoluciones. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿yo qué espero ahí? Que esa vida sea menor o mayor. Mayor. Mayor, ¿cierto? Porque la carga a la que lo estoy soportando, la carga a la que lo estoy sometiendo, es menor que la carga a la que fue probada. ¿Entendido? Y ahora me dicen, y efectivamente es cierto, es aproximadamente 9 veces mayor la vida. Ahora, ¿ahora qué? Ahora lo siguiente, me dicen que si el eje está girando, el eje gira a 1750 RPM, ¿cuántas horas va a durar ese rodamiento? ¿Cierto? Entonces, ¿qué tengo? Lo que hago es pasar esas 9300 vueltas, perdón, ciclos, 9 millones de vueltas, pasarlas a horas, ¿cierto? Y eso me da un tiempo de 88 horas. ¿Entendido? Bueno. Ahora me dicen, si yo tengo, voy a colocarlo acá de nuevo, me dicen, si yo necesito que ese elemento dure al menos 200 horas, ¿sí? De la tabla, ¿sí? De la tabla seleccione otro rodamiento, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Calcular con las 200 horas las revoluciones. Ajá. Y a partir de las revoluciones intercambiar. ¿Intercambiar qué? En la ecuación y allá buscar en el... Pero, entonces, ¿ahí qué hallaría? Listo, yo calculo acá el número de horas, ¿cierto? De las horas calculo el número de ciclos. ¿Listo? 200 horas me representan este valor de revoluciones, ¿de acuerdo? Bueno. Entonces, con esto, ya, esa va a ser, ¿qué es? Esa va a ser la vida esperada, ¿cierto? Yo espero que eso me dure ahora 21 millones de ciclos. ¿Listo? Entonces, ahora voy a buscar a qué carga lo debo someter para que dure 21 millones de ciclos, ¿cierto? ¿Entendido? Ahora voy a buscar la carga, ¿cierto? Entonces tengo los 2400, que es la misma carga la que estoy soportando, pero para que me dure 21 millones de ciclos. Entonces acá miren que acá tengo implícito el LC, que es 1 millón de ciclos, ¿cierto? Acá lo que hice fue ya cancelé el 1 por 10 a la 6, ¿cierto? ¿Listo? Miren que eso sigue siendo, K sigue siendo 3, ¿cierto? Acá viene es del despeje. ¿Listo? Y ahí tengo que voy a tener un C sub D nuevo ahora de 6.622. O sea, yo necesito... Profe, Dime. digamos ahí, ¿cómo supo que era un rodamiento de olas? Porque, digamos, en la teoría, o sea, ahorita en una positiva decía que
que K era 3 cuando era rodamiento de bolas. Y Sí. que era K igual a 8 algo cuando era 10 rodamiento tercios. de 10 tercios cuando era Ajá. rodamiento de, no me acuerdo bien, De rodillos. de rodillos. Pero ahí como uno sabe, ¿Cómo sabes que es rodamiento de bolas? ya por el 6. Exactamente, listo. Listo, bueno, sigue acá, sigue acá. Listo, entonces calculo acá. Claro, acá se acaba de poner confuso por el despeje, ¿no? ¿Sí? Y entonces acá vengo acá, la carga de 2400, que es igual a la que sigue sometida, ¿cierto? Y acá lo único que necesito entonces es la nueva carga, ¿sí? Entonces yo necesito que, para que ese rodamiento me dure 21 millones de ciclos, yo necesito que ese rodamiento sea capaz de soportarme 6.622 libras, ¿cierto? Pregunta, ¿cuánto soportaba ese rodamiento? 5.050. Entonces, ¿qué necesito hacer? Necesito buscar un rodamiento diferente. Entonces, miremos, necesito 66.22 libras de la misma tabla. Busquemos acá. Yo estaba acá en el 6208, ¿cierto? Acá estaba. ¿Cierto? El siguiente acá, mire, 56.50, no me sirve. 60.50, no me sirve. Este que viene acá, que sería 7.500, es el 6211. ¿Sí? Entonces yo acá voy a especificar, entonces, para que me dure de esa tabla, ¿cierto? Voy a especificar el 6211, ¿cierto? Que ese puede soportar 7.500 libras. ¿De acuerdo? Acá probablemente no sea la mejor solución, ¿cierto? Porque cuando yo pasé, yo tenía un, ¿qué? 62, era el 6208, ¿cierto? Mira acá tenía pasé de tener un diámetro de 40 milímetros a un diámetro de 55 milímetros. De pronto no es la mejor solución, ¿sí? Miren acá. 40 a 55 milímetros. De pronto no es la mejor solución, ¿sí? Pero acá me estaban pidiendo, acá por efecto del ejercicio, que soporta que seleccionara un rodamiento de esta tabla, ¿sí? ¿Cuál sería una solución más acorde? Una solución probablemente más... Yo podría colocar 2 rodamientos que sumaran esa carga. ahí dividirías la carga, ¿cierto? Puede ser una solución, ¿no? Pero ahí si pones 2 apoyos, la estática te cambia. ¿Sí? ¿Y si se cambia a rodillos, profe? Puede ser. Puedo colocarlo en rodillos, puede ser. ¿Sí? ¿Qué otra solución se les ocurre? Aquí, ¿qué varié? El diámetro externo, ¿cierto? El diámetro interno, perdón. ¿No creen que sería más fácil de pronto variar acá la robustez? De pronto pasar a una serie 2, pasar a una serie 3, donde buscar un 6308. Me parece que, o 6408. No sé si existan, deben existir, ¿sí? O sea, no porque estén predecidos en la norma, no significa que existan en el catálogo, ¿cierto? Pero deben existir. Sí, entonces, probablemente sea una solución más que impacte menos el diseño, porque me va a dar si yo cambio a un 6211, o sea, un diámetro de 55 milímetros, tengo que cambiar no solamente el rodamiento, sino tengo que cambiar también el eje, ¿cierto? Entonces me parece que será una solución más, menos impactante, que impacta menos el diseño. ¿Listo? Bueno, dejemos ahí. Seguimos el miércoles mirando ya cómo combino carga estática, carga dinámica, o carga radial, carga axial, ¿cierto? Y si alcanzo a tener el parcial, lo resolvemos acá. ¿Me parece?
¿Estamos? Listo. Entonces, si no hay más... ¿Cómo? Estaba diciendo que la siguiente clase resolvíamos el parcial. Si lo alcanzo a calificar, lo resolvemos. Si no, pues lo resolveríamos el viernes. Ah, ok. ¿Listo? Vale. Bueno, señores, que descansen. Listo. Buen lunes. Hasta luego. Listo, chao, chao. Gracias, profe. Chao. Luego, profe. Chao, chao. Hasta luego.